1 de la página 125. Entonces, les dejo el texto en pantalla y lo vamos a leer y vamos a identificar los 3 elementos principales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las variables? ¿Y cuáles son las restricciones? Bien, entonces, está ahí el texto. Leámoslo e identifiquemos cuál es el objetivo, cuáles son las variables y cuáles son las restricciones. Vamos a tener 2 minutos para esto y después lo vamos a realizar de manera conjunta. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Perdone, solo con una consulta, es que no sé si a alguien más le pasó, pero a mí el día de ayer lo que sí me pasó fue de que en una de las preguntas, entre las respuestas, habían 2 que eran iguales. Entonces, no sé, en este caso, pues yo seleccioné la primera, pero no sé si... Si habían 2 respuestas iguales, las 2 son válidas. Ah, bueno. Cualquiera de las 2. Ah, ok, está bien. Gracias, licenciada. Bueno, para servirle. David, yo no he revisado mi correo electrónico por el momento. Bien, vamos a empezar. Dice, el gerente de la relojería Velázquez desea optimizar la ganancia que se puede obtener de la producción y venta de un reloj unisex, de la producción y venta de 3 clases de relojes digitales. La ganancia que se obtiene por la producción y venta de un reloj unisex es de 300, de hombre 400 y de 500 para uno de mujer.
La empresa cuenta con 300 horas semanales para el ensamble de relojes y 240 horas para la inspección y empaque. La fabricación del reloj unisex lleva 2 horas en ensamble y 1 hora de inspección y empaque. Un reloj de hombre requiere 2 horas de ensamble y 2 horas de inspección y empaque, mientras que el de mujer 4 horas de ensamble y 3 horas de inspección y empaque. Además, se sabe que no se deben producir más de 100 relojes sumando las 3 clases. ¿Cuántos relojes de cada clase se debe fabricar para lograr lo que desea el gerente? En el chat empezaron a compartir ya que el objetivo es maximizar y efectivamente tenemos que queremos optimizar la ganancia. Al momento de hablar de optimizar la ganancia, el objetivo es maximizar. ¿Cuáles son las variables? Esa ganancia la queremos optimizar haciendo o vendiendo o produciendo 3 tipos de relojes. El de hombre, el unisex y el de mujer. ¿Y cuáles son las? ¿Sí? Disculpe la interrupción. Si dijera optimizar la inversión, sería maximización, ¿verdad? Lo que pasa es de que lo que usted invierte se convierte en un costo. Sí, ¿verdad? Tendría que verse la redacción del ejercicio, pero un dinero que usted invierte se convierte en un costo que desea recuperar. Entonces, ahí sí depende del ejercicio y de cuál sea el contexto en el que le están dando la palabra inversión. Ah, ya. Muy bien, gracias, licenciada. Bueno, para servirle. Entonces, tenemos las variables y las restricciones que nos dice que la empresa cuenta con cierta cantidad de horas semanales para los diferentes procesos, que son ensamble, inspección y empaque. Entonces, nos está dando una restricción más, que no se deben producir más de 100 relojes sumando las 3 clases. Entonces, acá vamos a identificar el objetivo, maximizar ganancia, las variables, los relojes unisex de hombre y de mujer, y las restricciones, las horas disponibles en ensamble, inspección y empaque, y la producción total de relojes. Estos datos son los que varios compañeros de ustedes nos compartieron ya a través del chat y lograron identificar adecuadamente. Entonces, el planteamiento es exactamente el mismo, lo vamos a realizar a través de una tablita de doble entrada, con la diferencia que ahora ya no tenemos 2 variables, sino que tenemos 3. Entonces, cuando tenemos 3 variables, el método apropiado para resolver este ejercicio ya no es el método gráfico, sino el método simplex. El método simplex nos sirve para dar respuesta a ejercicios de programación lineal con 3 variables o más. Sin embargo, bueno, a veces estos ejercicios de método simplex tienen ciertas limitaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, el planteamiento lo vamos a realizar a través de la tablita de doble entrada. Vamos a tener siempre los mismos títulos para ella. En la primera columna, los conceptos de restricción. Posteriormente, las variables, que para este ejercicio son los tipos de relojes. Y finalizamos con el valor de la disponibilidad, la condición, la limitación o el requerimiento y la forma del signo que tiene esa restricción. Entonces empezamos con la lectura. Cada una de las variables la vamos a identificar con X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Posteriormente, el ejercicio empieza indicando que el gerente de la relojería desea optimizar la ganancia. Entonces, esa ganancia la vamos a colocar en el último renglón de nuestro planteamiento. Dice que desea optimizar la ganancia
que se obtiene por la producción y venta de 2 clases de relojes digitales. La ganancia que se obtiene por la producción y venta de un reloj de hombre es de 400 quetzales, 300 por un reloj de mujer, y vamos a ver, un reloj unisex 300, un reloj de hombre 400. Permítame un momento. Estaba en la página equivocada del libro. Entonces, nos dice que el reloj unisex es de 300, el de hombre 400 y 500 para un reloj de mujer. La empresa cuenta con 300 horas semanales para el ensamble de relojes. Entonces, para ensamble requerimos o disponemos de 300 horas. Además, dice que tenemos para inspección y empaque 240 horas. Un error que a veces cometemos es que cuando nos dice inspección y empaque, colocamos esto en diferentes casillas. Colocamos inspección y en otra casilla colocamos empaque. Sin embargo, el valor de la disponibilidad es de 240. Solo tenemos un valor. Si nos dijera que disponemos de 240 horas para cada uno de los procesos, allí sí es diferente, porque al decir para cada uno de los procesos, aborda inspección, 240 horas, y empaque, 240 horas. Entonces ahí sí sería una fila para cada uno de los departamentos. Sin embargo, acá solo nos dice inspección y empaque y 240 horas. Entonces, esto nos da la idea de que estos 240 horas corresponden a los dos procesos. Entonces, va junta en una sola fila. Posteriormente, dice que la fabricación de un reloj unisex lleva 2 horas en ensamble. Entonces, nos ubicamos en la columna de unisex y en ensamble colocamos 2 horas y 1 hora en inspección y empaque. Luego nos dice un reloj de hombre requiere 2 horas en ensamble y 2 horas de inspección y empaque, mientras que el de mujer 4 horas en ensamble y 3 horas de inspección y empaque. Además, se sabe que no se deben producir más de 100 relojes. Esa es la tercera restricción que nos dice que la producción total no debe ser más de 100 relojes. Este 100 corresponde a la producción total. Entonces, luego nos dice sumando las 3 clases. Como estamos hablando de los 3 tipos de relojes, tenemos que utilizar las 3 variables. Por lo tanto, colocamos 1, 1 y 1 en cada columna. Posteriormente, solo nos queda pendiente la forma del signo. Licta, perdone. ¿Sí? Una preguntita. ¿Existe la posibilidad de que en algún ejercicio no nos den la disponibilidad? O sea, que ¿de algún concepto existe la posibilidad? No. En todo Siempre nos la disponibilidad, una condición, una limitación, algún requerimiento, se lo tienen que dar. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces solo nos queda pendiente la forma del signo que lleva cada una de estas restricciones. Nos está diciendo que tenemos disponibles 300 horas en ensamble y 240 horas en inspección y empaque. Entonces, ¿qué signo vamos a colocar? ¿Mayor o igual o menor o igual? Menor o igual. Menor o igual. Menor o igual, exactamente. Entonces, menor o igual, menor o igual. Ahora nos está diciendo que
no se deben producir más de 100 relojes. ¿Qué signo colocamos entonces? Menor o igual. Menor o igual. Y ahí tenemos completo nuestro planteamiento. ¿Dudas con el planteamiento? Si fuera de 2 restricciones, licenciada, no afectaría el problema. Fíjense que no tenemos problemas con 2 restricciones. Y esto va también para aquellos que en método gráfico solo colocaron 2 restricciones. Todos los problemas tenían como mínimo 3 restricciones. Habían algunos que tenían 4 restricciones. Entonces, si solo tenían 2, eso significa que su solución estaba equivocada. Siempre tenemos 3 o más restricciones en los ejercicios que tenemos en nuestro libro de texto. En la vida real, como les indicaba anteriormente, son muchísimo más restricciones. Licenciada, disculpe. O sea que en este problema y todo, ¿cómo vamos a saber nosotros cuando diga como mínimo o como máximo para ponerle el signo? Porque en el problema no dice. Pero es por el análisis. Le dice que la producción total no debe ser más de 100 relojes. ¿Eso qué significa? No debe ser, sí, es como mínimo. No, como máximo, perdón. Exactamente, como máximo 100. Y era lo que yo les decía en el tiempo que le están diciendo que nosotros tenemos disponibles 300 horas. Usted al mes tiene disponibles 8 horas de tiempo libre. 8 horas al mes. Qué poquito, ¿verdad? Entonces, ¿puede utilizar más de 8 horas de tiempo libre? No, ya no, licenciado. Usted dispone de 8 horas. Entonces, es de 8 horas a menos, de 8 hacia abajo. Entonces, por esa razón es que la forma del signo es menor o igual. Cada ejercicio tiene su propia redacción y en cada ejercicio tenemos que realizar este tipo de análisis. Y por eso muchos autores, incluso cuando se habla de metodología de casos, recomiendan que cuando están resolviendo un caso o un ejercicio, ustedes pasen a formar parte del problema. No quiere decir que ustedes sean el problema, sino que ustedes pasen a formar parte de. Si dice que el problema habla de un gerente, ustedes visualícense como los gerentes de esa relojería. Y dicen, bueno, si yo tengo disponibles 300 horas a la semana, no puedo utilizar más de 300 horas, entonces el signo no puede ser mayor o igual. ¿Por qué tengo disponibles 300 horas? Puede ser porque solo tengo 2 trabajadores o 3 trabajadores, o por las máquinas que tengo, que trabajan solo 6 horas al día las de ensamble, o 4 horas, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos que analizar. Entonces, en cada ejercicio, algunos sí nos van a dar la idea más clara. Nos va a decir como mínimo, como máximo, no más, no menos, pero otros tenemos que realizar el análisis. ¿De acuerdo? Ok, licenciada, gracias. Bueno, para seguirle. Licenciada, una consulta. Diga. En cuanto a la forma o el signo, en esta creo que tiene una restricción que todos deben de tenerle el mismo signo, ¿verdad? Sí, lo vamos a ver más adelante. Ah, ok, gracias. Muy bien. Bien, entonces, ¿alguna otra duda? Solo respecto al planteamiento. Bien, entonces continuamos. El siguiente paso es la definición de función objetivo. En la definición de función objetivo vamos a hacer exactamente lo que hicimos con el método gráfico. La función objetivo nosotros la vamos a encontrar en el último renglón del planteamiento. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es nuestro objetivo? Optimizar la ganancia. Si estamos hablando de ganancia, el objetivo tiene que ser maximizar Z
ya no vamos a escribir la ganancia, sino que Z corresponde a la ganancia. Esto va a ser igual a 300 de X sub 1 más 400 de X sub 2 más 500 de X sub 3. Y ahí tenemos nuestra función objetivo. ¿Dudas hasta el momento? Si no hay dudas, continuamos. El siguiente paso consiste en convertir o plantear las restricciones como inecuaciones. Y es exactamente la misma dinámica. Vamos a tener una restricción por una inecuación por cada restricción. En la primera sería 2 de X sub 1 más 2 de X sub 2 más 4 de X sub 3. Copiamos el signo, que es menor o igual a 300. Y ahí conformamos nuestra primera restricción, que corresponde a ensamble. De esa manera vamos a conformar nuestras otras dos restricciones. Esto para ustedes ya es conocido, puesto que lo realizaron también en el método gráfico. Entonces, en la segunda sería X sub 1, porque tenemos 1, solo X sub 1, más 2, X sub 2, más 3, X sub 3, menor o igual a 240. Y la tercera, X sub 1, más X sub 2, más X sub 3, menor o igual a 100. Además, vamos a agregar una cuarta restricción, que es la restricción de la no negatividad. Y recuerden que esta restricción siempre nos recuerda que los valores que obtengamos a través del procedimiento no pueden ser negativos. ¿Y cómo se plantea matemáticamente? Como X sub 1, X sub 2 y X sub 3 son mayores o iguales a 0. Posteriormente, acá vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando el objetivo de nuestro ejercicio es maximizar, todas las restricciones deben tener el signo menor o igual que. El objetivo en este ejercicio es maximizar la ganancia. Como el objetivo es maximizar, todas nuestras restricciones, las restricciones centrales, tienen que tener el signo menor o igual que. No entra en cuenta en esta regla la restricción de la no negatividad. Por eso la tengo identificada también con otro color. Entonces, como en este ejercicio, todos los signos, todas las restricciones tienen el signo menor o igual, entonces sí se cumple con esta condición y podemos seguir trabajando. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuál es el paso? ¿Qué pasa si una restricción no cumple? Por ejemplo, que tuviésemos estas otras restricciones. La primera tiene signo menor o igual, pero la segunda tiene signo mayor o igual que. Esta restricción no cumple con esa condición, que nos dice que todos los signos de nuestras inecuaciones tienen que tener el signo o la forma menor o igual. ¿Por qué razón? Porque el objetivo es maximizar. Entonces, cuando encontramos esta situación, lo que procede es multiplicar toda la restricción por menos 1. Multiplicamos por menos 1 y al momento de multiplicar por menos 1, cambia el signo de la inecuación. Nos quedaría entonces menos X sub 1, menos 2X sub 2, menos 3X sub 3, menor o igual a menos 240. Y con esta restricción es la que nos sirve para empezar a trabajar. Es decir, con esta modificación empezamos a trabajar los tableros simplex. Esto, como les digo, lo vamos a realizar cuando alguna restricción no cumpla con esa condición, tanto en minimización como en maximización. ¿Dudas hasta el momento?
Disculpe, ¿podría mostrar el paso 3, por favor? El paso 3. Sí, solo quería ¿me lo podía mostrar? La definición de la función objetivo. Gracias. Bueno. Entonces me perdí una consulta. Si fueran dos ecuaciones que tuvieran así el signo de lo que hizo, se hace la misma operación, ¿verdad? Exactamente. Las dos las multiplica por -1. Si fueran las tres, entonces. Sí, en todo caso, que va a ser extremo, ¿verdad? Sí, cuando sean las 3, mejor revise su objetivo. Puede ser de que usted haya seleccionado mal su objetivo y todas las restricciones estén bien. Por ejemplo, si usted hubiese colocado que el objetivo de este ejercicio fuese minimizar, y cuando viene a sus restricciones, observa que todas tienen menor o igual, entonces mejor vuelva a leer el ejercicio y verifique que sí planteó bien el objetivo. Puede ser que sea maximizar y que no tenga que cambiar ningún signo, ¿verdad? Porque es raro cuando todas sus restricciones las tenga que multiplicar por -1. Ok, está bien, licenciada, muchas gracias. Bueno, para servirle. Licenciada, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Por qué al multiplicar por el -1 cambia el signo? Eso no entendí. Porque matemáticamente, digamos, la ubicación, acá, al momento de colocar estos valores en la recta numérica, cuando va hacia la derecha, es el signo mayor o igual que. Pero si lo multiplica, digamos, así, si ya lo multiplica por -1 y lo empieza a ubicar del lado de los valores negativos, en la recta numérica de los valores negativos, el 240 está más alejado de 0, entonces tiene que ser menor o igual que 0. Al momento que nosotros multiplicamos esto, nos tendría que quedar menor o igual a 240. Ya le entendí. Muchas gracias. Hacia el 0. Cambia, porque estamos como en el otro extremo de la recta numérica. Ya. Más alejados del 0. El -240 está más alejado de 0. Ok. Gracias, licenciada. Bueno. Entonces, acá, en este ejercicio, observamos que todas las restricciones cumplen con esta condición. Todas cumplen con esta condición. Como cumplen con la condición, entonces tenemos que pasar al paso 5, que en el paso 5 nos dice convertir las inecuaciones a ecuaciones. Acá, como vamos a utilizar el método simplex, ya cambia el procedimiento. Porque cuando estábamos con el método gráfico, ¿qué sucedía? Por conveniencia, solo cambiábamos el signo menor o igual por el igual. Sin embargo, acá no es así. Tenemos que agregar variables de holgura. Esto significa que vamos a quitar el signo menor o igual y en medio de la constante y las variables tenemos que agregar la variable de holgura. ¿Qué es la variable de holgura? Esta variable de holgura es la variable que absorbe la diferencia entre los dos lados de la inecuación para convertirla en ecuación. Y esto lo vamos a ver tal vez esto lo vamos a ver cuando estemos comprobando las restricciones. Pero las variables de holgura, la definición es que esta variable de holgura es la variable que absorbe el valor o la diferencia entre la parte de las variables, donde tenemos las variables, y la constante. Tenemos que agregar una variable de holgura para cada restricción. Eso significa que vamos a tener 3 variables de holgura. En la primera restricción agregamos la variable de holgura número 1.
En la segunda restricción repetimos el mismo procedimiento. Cambiamos el signo menor o igual por el igual, pero agregamos la variable de holgura número 2. Y en la tercera restricción vamos a agregar la variable de holgura número 3. En cada restricción tenemos que tener una variable de holgura. La variable de holgura 1 corresponde a la primera restricción y no puede corresponder a la segunda ni a la tercera, porque cada variable tiene, cada restricción tiene su propia variable de holgura y por eso las vamos enumerando diferente. 1, 2, 3. Si tuviésemos una cuarta restricción, tendríamos que agregar la variable de holgura H sub 4. ¿De acuerdo? ¿Dudas con este procedimiento? ¿No? Y con ese procedimiento no, pero tengo dudas si la matriz no tuviera tres variables, digamos. Si solo tuviera 2, se puede utilizar siempre el método simplex. No es recomendable. Sí lo puede hacer, pero hay algunos ejercicios que no los puede realizar de 2 variables utilizando el método simplex. Entonces, cuando tenemos 2, lo recomendable es que utilicemos el método gráfico. Sí, ok. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, entonces después de convertir las inecuaciones a ecuaciones agregando las variables de holgura, vamos al paso 6, que es igualar la función objetivo a 0. Acá tenemos la función objetivo, que es maximizar z. Esto es igual a 300 de x sub 1 más 400 de x sub 2 más 500 de x sub 3. Esta función objetivo la tenemos que igualar a 0. Es decir, que esta parte que está del lado derecho del signo igual, lo tenemos que trasladar del lado izquierdo. Al momento que realizamos ese movimiento para poder igualar a 0, al momento que realizamos ese movimiento, ¿qué pasa con los signos de estos términos? Cambian los signos, exactamente. Entonces, quitamos la parte de la función objetivo y trasladamos nuestros términos. 300x sub 1 nos quedaría menos 300 de x sub 1, menos 400 de x sub 2 y menos 500 de x sub 3. Y eso tiene que ser igual a 0. En eso consiste el paso número 6. Igualar la función objetivo a 0. ¿Dudas? Licenciada, buena tarde, ahí me perdí. ¿Eso por qué o qué, como qué lógica tiene? ¿Por qué solo se traslada? Lo que pasa es de que tiene que igualarla a 0. Esta es su función objetivo, que planteamos en el paso número 3. El paso número 6 nos dice que esta función objetivo la tenemos que igualar a 0. ¿Y por qué razón? Porque tenemos que tener estos valores con signo negativo para poder empezar a trabajar el método simplex. Si no los tenemos negativos, no podemos trabajar simplex. Entonces, por esa razón, la tenemos que igualar a 0. Es decir, este signo igual, o estos términos tienen que estar en el otro lado, en el lado izquierdo del signo igual, y colocamos 0 para igualarla a 0. Entonces, las trasladamos al otro lado de la igualdad, y como al lado derecho están positivos, al momento de trasladarlos al lado izquierdo pasan como negativos. Entonces nos quedaría menos 300, menos 400 y menos 500. Y colocamos igual a 0. Como le digo, es un procedimiento para poder empezar a trabajar lo que es el método simplex. Gracias. Diga, Luis Fernando. Es que me perdí un poco cuando cambió el signo de la ecuación número 2, porque vi que lo pasó a negativo, pero ahora está... Es que ese era un ejemplo. Era un ejemplo nada más cuando una ecuación no cumple
con la condición de que todas tienen que ser iguales. Entonces, si una restricción tiene el signo diferente, acá todas tienen el signo menor o igual. Lo que yo les indicaba era un ejemplo de lo que hay que hacer cuando una tiene el signo diferente, que una tuviera el signo mayor o igual. Se multiplica por -1, pero ese era un ejemplo, no parte de este ejercicio. Ah, ok, gracias, Lee. Sí, solo como consulta, no sé, la función objetivo nunca va a ser negativa a un inicio, ¿verdad? Siempre va a ser positiva. No. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Ok, gracias. Bueno, así bien. Bien, entonces continuamos. El paso 7 nos dice que tenemos que construir el primer tablero simplex. Para construir este primer tablero simplex, vamos a hacer uso de nuestras inecuaciones convertidas a ecuaciones, es decir, lo que tenemos en el paso 5 y lo que tenemos en el paso 6. Estos dos elementos que tenemos en los dos pasos nos va a servir para construir nuestro primer tablero simplex. Entonces tenemos nuestras ecuaciones. El tablero simplex va a tener la siguiente estructura. Va a estar dividido en 3 partes. En la primera parte vamos a colocar nuestras variables x sub 1, x sub 2 y x sub 3. En la segunda parte vamos a tener las variables de holgura, h sub 1, h sub 2 y h sub 3. Y en la última parte vamos a tener la columna de las constantes. Entonces, ¿cómo vamos a conformar este tablero? En primer lugar, vamos a utilizar los coeficientes de nuestras ecuaciones. El coeficiente de la primera ecuación de x sub 1 es 2. Entonces trasladamos ese 2. El del siguiente término de x sub 2, el coeficiente también es 2. Entonces lo trasladamos. El de x sub 3 es 4. Trasladamos ese x, el coeficiente de x sub 3. Posteriormente tenemos la variable de holgura h sub 1. ¿Qué valor acompaña a la variable de holgura? Toda variable es acompañada por la unidad, entonces colocamos en la columna de h sub 1, colocamos 1. En la primera restricción, ¿tenemos h sub 2? No tenemos, entonces colocamos 0. En la primera restricción, ¿tenemos h sub 3? Tampoco, colocamos 0. ¿Cuál es la constante de la primera restricción? 300. Y de esa manera conformamos nuestras siguientes restricciones. Entonces, vamos con la segunda. Dice x sub 1, colocamos en la columna de x sub 1, colocamos 1. Para la segunda, tenemos 2 de x sub 2. El coeficiente es 2. Para el x sub 3, el coeficiente es 3. ¿Qué variable de holgura tenemos? En la segunda restricción no tenemos variable de holgura h sub 1, por lo tanto colocamos 0. Tenemos variable de holgura h sub 2. En la columna de h sub 2 colocamos 1 y no tenemos holgura 3, por lo tanto colocamos 0 y la constante 240. Vamos con la última. Nos quedaría x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Tenemos 1 como coeficiente en cada una de estas variables, entonces sería 1, 1 y 1. Y las variables de holgura sería 0 en h sub 1 porque no tengo variable de holgura 1, 0 en h sub 2 y 1 en h sub 3. Y la constante 100. Posteriormente, solo nos falta el último renglón. En el último renglón vamos a colocar lo que tenemos en el paso número 6, que es en donde igualamos la función objetivo a 0. Tenemos menos 300 de x sub 1, entonces trasladamos los coeficientes, que es menos 300, menos 400 y menos 500. La variable de holgura 1, 0. La variable de holgura 2, 0. La variable de holgura 3, 0. Y tenemos constante. ¿Cuál es la constante en esta ecuación? 0. 0. 0. Exactamente el valor que tenemos acá.
Observamos que en esta función objetivo no tenemos variables de holgura, no tenemos h sub 1, ni h sub 2, ni h sub 3. Por eso colocamos 0 en esas columnas y en la constante 0, porque el valor de nuestra constante es 0. Y de esa manera construimos nuestro primer tablero simplex. ¿Dudas hasta dónde vamos? ¿Dudas, jóvenes? Por el momento no, licenciada, gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Posteriormente, ya vamos a empezar a operar con el método simplex. ¿Cuál es el paso que sigue? Es identificar la columna pivote. ¿Cuál es la columna pivote? La columna pivote es aquella columna que tiene el menor valor negativo en el último renglón. Entonces, en el primer tablero simplex, nuestros valores del último renglón siempre vamos a tener más de algún valor negativo en el último renglón. Siempre tenemos que tener más de algún valor negativo. La columna pivote dice que es aquella columna que tiene el menor valor negativo, el valor que está más alejado de 0. ¿Cuál es el valor más alejado de 0? En este tablero que tenemos. Menos 500. Ese es el valor que está más alejado de 0. Entonces, como menos 500 es el menor valor negativo, la columna de X sub 3 es nuestra columna pivote. Esa es nuestra columna pivote. Y en eso consiste el paso número 8. El paso número 9 consiste en identificar el elemento pivote. ¿Cómo vamos a hacer para identificar ese elemento pivote? Vamos a hacer lo siguiente. Para identificar el elemento pivote, tenemos que dividir la constante dentro del valor correspondiente de la columna pivote. ¿Qué significa eso? Esto lo tenemos que hacer para cada fila. Entonces, observamos. La constante de la primera fila es 300. Este 300 lo tenemos que dividir dentro del valor de la columna pivote. ¿Cuál es ese valor? 4. Entonces, dividimos 300 dentro de 4. ¿Cuál es el resultado de esa división? ¿Están compartiendo? 75. Y ese procedimiento lo realizamos con las siguientes filas. La siguiente fila nos quedaría 240 dividido dentro de 3. Y eso nos da como resultado 80. Y vamos con la tercera, 100 dividido dentro de 1. Y eso nos da como resultado 100. Después de que realizamos esas divisiones, después de que realizamos cada una de esas divisiones, tenemos que identificar cuál es el elemento pivote. Y el elemento pivote dice que es el menor cociente, pero debemos de considerar que el elemento pivote no puede ser 0 y tampoco puede ser un valor negativo. Eso significa que si aquí tuviésemos en lugar de 100 menos 100, este valor no pudiese ser elemento pivote porque el resultado de la división es negativo. Entonces no puede ser elemento pivote. Un elemento pivote no puede ser
negativo y tampoco puede ser 0. Basta con que nosotros observemos nuestra columna pivote y que observáramos que tuviéramos un 0 o un valor negativo. Entonces, automáticamente descartamos esos elementos, porque un 0 o un valor negativo no puede ser elemento pivote. Acá, todos nuestros valores son positivos. Todos los elementos de la columna pivote son positivos, por lo tanto, cualquiera de ellos puede ser elemento pivote. ¿Y cómo lo vamos a determinar? A través de la división. Dice que el menor cociente. ¿Y cuál es el menor cociente? 75. Efectivamente. El menor cociente es 75. Eso significa que mi elemento pivote es el elemento de la primera fila, que es el 4. ¿Dudas de cómo identificar el elemento pivote? ¿No hay dudas? Bien, entonces, después de identificar el elemento pivote, ya empieza el procedimiento del método simplex, que básicamente es el mismo método de Gauss. El paso 10 nos dice que tenemos que convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. Esto, como les digo, ya es familiar para ustedes porque es la base del método Gauss. Convertir en 1 elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. Entonces, para convertir en 1 el 4, tenemos que multiplicar por el inverso, que es 1/4. Y con el producto de esa multiplicación, vamos a conformar nuestro siguiente tablero simplex, nuestro segundo tablero simplex. Entonces, nuevamente el paso 10 nos dice convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. Entonces ahora yo tengo en el extremo inferior el tablero de la diapositiva anterior para tener como referencia para los cálculos. Entonces, el 4 es el elemento pivote. Para convertir este elemento pivote en 1, tenemos que multiplicar por el inverso, que es 1/4. Y multiplicamos todos los elementos de la fila. Y con eso vamos a conformar nuestro segundo tablero. Decimos 1/4 por 2, nos da como resultado 1/2. 1/4 por 2, 1/2. 1/4 por 4, 1. 1/4 por 1, 1/4. 1/4 por 0, nos da 0. 1/4 por 0, 0. Y 1/4 por 300, nos da 300 cuartos, que es igual a 75. ¿Dudas? Esta columna que acabamos de obtener es nuestra columna pivote. Y yo siempre acostumbro a identificar esta columna pivote con un color diferente, porque nos sirve para convertir en 0 el resto de los elementos. Primero convertimos en 1 y posteriormente en 0 el resto de los elementos de la misma columna. Entonces, ¿qué elemento debemos convertir en 0 en este momento? El 3. Para convertir en 0 el 3, multiplicamos toda la fila pivote por ese valor con el signo cambiado. Entonces, tenemos que multiplicar la fila pivote por -3. Y empezamos con el procedimiento, multiplicando por la fila pivote y sumando el valor correspondiente de la segunda fila. -3 por 1/2 más 1. ¿Cuánto les da como resultado? -1/2. -1/2, gracias. -3 por 1/2 más 2. 1/2. 1/2. -3 por 1
más 3, 0. Menos 3 por 1/4 más 0, menos 3/4. Menos 3 por 0 más 1 nos da 1. Menos 3 por 0 más 0 nos da 0. Menos 3 por 75 más 240. 15. 15. Gracias. Continuamos, por favor. Ahora, ¿qué elemento debemos convertir en 0? Debemos de convertir el 1. El 1. Entonces, multiplicamos la fila pivote por menos 1. Y posteriormente, tenemos que convertir en 0 el menos 500. Continúen con los cálculos, por favor. Solo les voy a trasladar la lista. Entonces, continúen con los cálculos convirtiendo el 1 en 0 y el menos 500 en 0. Ahorita no joven. Aprovechándote. ¿Cómo van? ¿Hay alguno que todavía tenga dificultad en trabajar estas filas? ¿Que me pueda indicar? Bien, yo asumo entonces que todos tienen la capacidad para poder completar esto. Bien, entonces, lo que queremos hacer es convertir el 1 del tablero anterior en 0. Entonces, multiplicamos toda la fila pivote por menos 1. Entonces, Alejandra, si me pudiera indicar
¿qué es lo que se le dificulta exactamente para poder explicar? Buenas tardes, licenciada. Fíjese que cuando usted dio este tema en curso normal, yo tenía COVID, entonces sí, ahorita estoy como poniendo toda la atención para poder ir captando, ¿verdad? Entonces, es como algo nuevo para mí en este momento. Sí, pero el método Gauss, de Gauss, sí, ya lo domino. Más o menos. Ese sí le entendí ahorita cuando... Pero si es casi igual, pues, bueno, sería Sí, de repasarlo. es exactamente lo mismo. Digamos, acá, lo que nosotros queremos es convertir el 4 en 1. De acuerdo a Gauss, para convertir en 1, tenemos que multiplicar por el inverso. Entonces, queremos convertir el 4 en 1, multiplicamos por el inverso, que es 1/4. Entonces, empezamos a multiplicar cada elemento. La diferencia es que ahora ya no tenemos solo 4 columnas, sino que tenemos más. Entonces, nuestra operatoria se incrementa. 1/4 por 2 nos da 1/2, 1/4 por 2, 1/2, 1/4 por 4, 1, 1/4 por 1, 1/4, 1/4 por 0, 0, 1/4 por 0, 0, y 1/4 por 375. Esta fila es nuestra fila pivote y nos sirve para convertir en 0 el resto de los elementos, porque eso nos dice el paso 10. Convertir en 1 el elemento pivote. Es decir, este 4 que está marcado en verde lo tenemos que convertir en 1 y el resto de los elementos los tenemos que convertir en 0. Entonces, ahora tenemos que convertir en 0 el 3. Para convertir en 0 se multiplica la fila pivote por ese valor, pero con el signo cambiado. Entonces multiplicamos la fila por -3. Porque el 3 queremos convertirlo en 0, entonces multiplicamos por -3. Y tenemos que multiplicar cada elemento. Pero después de que multiplicamos el elemento, tenemos que sumarle el valor que corresponde de la fila que estamos trabajando. El 3 está ubicado en la segunda fila. Entonces voy a trabajar la segunda fila del tablero. Y digo, -3 por 1/2 más el elemento que está en la segunda fila, que es 1. Y eso nos da como resultado -1/2. Ahora continuamos. -3 por 1/2 más 2. Siempre estoy en la segunda fila. 1/2. -3 por 1, -3. Más 3, 0. Y así vamos trabajando cada una de las casillas. -3 por 1/4 más 0, -3/4. -3 por 0 más 1 nos da 1. -3 por 0 más 0, 0. -3 por 75 más 240, 15. Ahora ya terminamos la segunda fila. Tenemos que trabajar la tercera fila. Y en la tercera fila, ¿qué elemento tenemos que convertir en 0? El 1. Entonces multiplicamos nuevamente la fila pivote por -1. Y nos quedaría -1 por 1/2. Ahora vamos a sumar los elementos de la tercera fila porque estamos trabajando la tercera fila. Entonces, -1 por -1/2 más 1. Les da 1/2 positivo. -1 por 1/2 más 1, 1/2. -1 por 1, -1. Más 1, nos da 0. -1 por 1/4, -1/4 más 0, -1/4. -1 por 0, 0, más 0, 0. -1 por 0, 0, más 1, 1. -1 por 75, -75, más 100, 25. Terminamos con la tercera fila. Ahora tenemos que ir con la última fila, la cuarta. Y en la cuarta fila tenemos que convertir en 0 el -500. Entonces multiplicamos la fila pivote por este valor con el signo cambiado, que sería 500 positivo. Entonces empezamos 500 por 1/2, 250.
menos 300, más menos 300, nos queda menos 50. 500 más 500 por un medio, 250, más menos 400, menos 150. 500 por 1, 500, más menos 500, nos queda como resultado 0. 500 por un cuarto, 125, más 0, 125. 500 por 0, 0, más 0, nos da 0. 500 por 0, 0, más 0, 0. 500 por 75, más 0, acá nos hace falta el 0, pero teníamos que tener un 0 ahí, más 0, nos da 37.500. Y ahí terminaríamos nuestro primer tablero simplex. Nuestro segundo tablero, este sería nuestro segundo tablero simplex. ¿Dudas hasta dónde vamos? ¿Dudas? Alejandra, ¿sí quedó claro? Todo claro, licenciada, gracias. ¿De dónde sale el 37.500? Vean, estamos acá. 500 por 0, 0. Más 0 nos da 0. 500 por 75, más, acá tenemos en el tablero anterior, acá no lo trasladamos, pero en el tablero anterior teníamos el 0. En la constante, en la columna de constante, en el último renglón tenemos 0. Pero acá, ya al momento que copiamos esta matricita, no se nos copió el 0. Sin embargo, acá tenemos el 0. Lo voy a colocar para... Bien, entonces, ahí está el 0 ya. ¿De dónde sale este 37.500? Nos sale de multiplicar menos 500, el 500 por 75 más 0 nos da 37.500. ¿Sí queda claro de dónde sale el 37.500? Bien, entonces, posteriormente, el paso 11 nos dice que tenemos que repetir los pasos del 8 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. ¿Y cuál es el paso 8? Regresemos. El paso 8 dice identificar columna pivote. Eso significa que ahora tenemos que identificar nuevamente la columna pivote. Posteriormente, identificar el elemento pivote. Entonces, repetir los pasos del 8 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. ¿Cuál es el tablero óptimo? El tablero óptimo es aquel tablero en el cual, en el último renglón, todos nuestros valores son positivos o ceros. Si observamos el último renglón de este tablero, tenemos todavía dos valores negativos. Entonces, este tablero no es nuestro tablero óptimo. No es nuestro tablero óptimo. Por lo tanto, tenemos que repetir los pasos. Del 8, ¿y qué dice el 8? Identificar la columna pivote. ¿Y cuál es la columna pivote? Es aquella columna que tiene el valor negativo más alejado de 0. Y entre 500 y entre menos 50 y menos 150, ¿cuál sería la columna pivote? Menos 150. Menos 150, exactamente. Algo que también deben tener presente es que la columna pivote no siempre va a estar en las columnas de las variables de X. Algunas veces va a estar en la variable de holgura. Entonces, la columna pivote tenemos que observar todos los elementos del último renglón. Algunas veces esa columna va a estar en las variables de X y otras veces la columna pivote puede estar en la variable de holgura. Entonces, acá solo tenemos dos valores negativos, entonces nuestra columna pivote será la columna de X sub 2. Esta es nuestra columna pivote.
Posteriormente, tenemos que identificar el elemento pivote. Y para el elemento pivote, nuevamente repetimos el procedimiento, que se los coloco en la parte superior de la filmina, dividiendo la constante dentro del valor de la columna pivote. Para la primera sería 75 dividido dentro de 1/2. Y eso nos da como resultado 150. Para la segunda, 15 dividido dentro de 1/2, eso nos da como resultado 30. Y para la tercera, 25 dividido dentro de 1/2, y eso nos da como resultado 50. Después de realizar la división, tenemos que identificar cuál sería nuestro elemento pivote. El elemento pivote dice que es aquel que nos da el menor cociente en la división. ¿Cuál es el menor cociente en estas divisiones? 30. El menor cociente es 30. Eso significa que nuestro elemento pivote está en la segunda fila, que es 1/2. Este 1/2 es nuestro elemento pivote y tenemos que convertirlo en 1 y en 0 el resto de los elementos. ¿Dudas hasta dónde vamos? No, licenciada. ¿No? Bien, entonces si no hay dudas, lo vamos a dejar ahí por hoy y continuamos el día de mañana. Que tengan una buena noche y un buen descanso. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada.